Estamos hablando de cómo que ya está llegando la Navidad y estaba yo pensando cómo llegar al tema de la Navidad y todo eso. Y hemos sacado esta serie que le pusimos Siguiendo la Estrella. Simplemente vamos a ir hablando poco a poco hasta llegar al nacimiento de Jesucristo. Y en la Biblia aparece, digamos, así como los magos siguieron la estrella siguiendo pistas, siguiendo todo lo que ellos estudiaron. También en la Biblia aparecía esas señales, esas profecías de que Jesucristo vendría, como si fueran estrellas que vamos a ir siguiendo a través de la historia, que nos llevan al nacimiento de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a ver esta serie que le pusimos Siguiendo la Estrella, y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Pero ahora, ¿qué le parece si oramos? Vamos a orar y vamos a dejar ese tiempo en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad de cantarte, alabarte. Y esperamos, Dios, nuestro deseo es que ese canto sea de tu agrado. Lo ofrecemos hacia ti como una ofrenda y esperamos que sea una ofrenda agradable. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables, que quites todo impedimento que se oponga a tus propósitos y podamos realmente escuchar tu palabra en este momento. Danos un corazón sensible y perceptivo para aplicar estos principios. A mí en lo personal te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, para que yo pueda ser un instrumento transparente y que tu palabra llegue íntegra a los corazones. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hablando de este tema, cuando ya se acerca la Navidad, cómo es que vamos a ver esas señales que anunciaban desde muchos años antes que Jesucristo vendría. Todo empezó, vamos a hablarlo así, cuando Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para amarlo. Dios creó al hombre para tener una relación estrecha con él. Él tenía ese plan de tener un ser humano con el cual poder gozarse y disfrutar de su compañía. Muchos pueden decir, bueno, pero ¿por qué creó al hombre? Pues que él no es el completo, él es todo, es plenitud. Mira, para que lo entiendas un poquito más y entendamos un poquito eso del sentir del por qué Dios creó al hombre, yo a veces les pregunto a los matrimonios, a veces recién casados, ¿por qué tienen bebés? ¿Por qué quieren tener bebés? ¿Sí saben que lloran en la noche? Que requieren pañales y a veces se enferman y hay que llevarlos al doctor y saben que la vida cambia. ¿Se ha fijado, verdad que sí? Cuando son recién casaditos y tienen el bebé y la vida cambia, ¿verdad que sí? ¿Y por qué quieren tener bebés? ¿Por qué? Para mandarlos a la tienda. A ver, nadie ha puesto a pensar por qué la gente se le ocurre tener bebés. Para que me cuiden de viejito. No, o sea, es el fruto del amor. Pero tal vez no hayamos cómo definirlo, pero quieres disfrutar de un bebé, ¿sí o no? En otras palabras, tienes un bebé para amarlo, ¿o no? ¿O qué otro propósito hay? O sea, tú lo tienes para amarlo, para disfrutar de su compañía y disfrutar de verlo crecer y jugar con él, enseñarle, alimentarlo, ¿sí o no? Bueno, imagínate a Dios diciendo, quiero crear un ser humano para convivir con él, para amarlo y que esté conmigo hasta la eternidad. Los hijos no estarán con nosotros para siempre, ya son grandes y se van. Claro, hay algunos que no se quieren ir. Dicen, me casé, pero ahora me lo voy a venir a vivir aquí a tu casa. No perdiste un hijo, ganaste una hija, aquí vamos a estar. No, pero finalmente los hijos son para que crezcan y vuelen, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo tu hijo, ahora los disfrutas en su vida como casados, ¿sí o no? Disfrutas de saber que están avanzando, que están creciendo, que están prosperando, pero al final de cuentas ese es el propósito. Cuando Dios creó al hombre, ese propósito tenía para amarnos, para relacionarse con nosotros. Y
Tan es así el amor de Dios que creó todo un planeta, toda la creación perfecta. ¿Sabía usted que antes no había contaminación? Antes las frutas, verduras, todo era perfecto. No había como ahora que nos estamos acabando, alimentos transgénicos y esas cosas. Si ha leído usted la Biblia, antes la gente vivía muchos años más por toda la perfección que había. Y todavía después de la perfección de la creación, Dios creó un jardín, el huerto de Edén, era todavía lo mejor de lo mejor para que fuera el hogar del ser humano. Es decir, al ser humano no le faltaba nada, tenía satisfechas todas sus necesidades. A través de ese jardín, Dios le daba seguridad, le daba tranquilidad, le daba alimento, le daba felicidad, plenitud. Todo a través de ese jardín que Dios sustentaba al ser humano, y todo se basaba en esa relación estrecha con Dios. Igual, los muchachos ahí en la casa, mientras están en casa, chiquitos, creciendo, tú te aseguras de que no les falte nada. Tal vez no haya lujos, pero necesidades las tienen cubiertas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero ¿qué pasa aquí? Por otro lado está otro personaje que es Satanás, que está resentido, está enojado, porque antes de que el hombre existiera, Satanás era un ángel, el brazo derecho de Dios, que controlaba gran parte del reino universal de Dios. Pero cuando surgió en él la soberbia y se rebeló contra Dios, fue derrotado y expulsado del cielo. Ahora fue quitado de su posición de autoridad que antes tenía. Ahora el que está en autoridad es el hombre, el ser humano. Y Dios le dio la autoridad sobre la creación. Entonces ahora este enemigo, Satanás, enemigo de Dios, odia a muerte al ser humano. ¿Sabías tú eso? Aunque a veces nos los quieren pintar chistosito, como un muñequito color rojo que anda haciendo travesuras, pero no es cierto. El diablo te odia y quiere acabar contigo. Y fue cuando vino con allá, ¿se acuerdan aquella escena de la mujer y la serpiente? Y logró seducir al ser humano para que desobedeciera a Dios. Y cuando desobedece a Dios, se rompe la relación. Al romperse la relación, se rompe el sustento, se rompe la seguridad, se rompe la plenitud, la felicidad que él tenía, se acabó. Y fue expulsado también. Así como Satanás fue expulsado del cielo, el ser humano fue expulsado del jardín del Edén. Ahora, Satanás tiene el dominio del ser humano. Ahora le pertenece. Antes estaba perteneciendo a Dios. Pero es como si, como alguien que tiene una factura. Muéstrame que es tuya ese artículo. Aquí está la factura, está mi nombre. Sí, imagínate que de repente tú tienes un aparato, una computadora y puedes comprobar, mira, aquí está la factura, aquí está mi nombre. Pero si la factura, esa computadora cobrara vida y dice, sabes que ya no quiero pertenecer a ti, quiero ponerle otro nombre y quiero entregar la factura, mi factura, a otra persona. Así fue el ser humano. Ahora, el futuro y el presente del ser humano está controlado y dictado por Satanás. Y ahora, en nuestros días, hasta nuestros días, él impulsa las corrientes, las tendencias, las modas. Todo está impulsado por Satanás. Entonces, desde que en Génesis el ser humano decidió desobedecer a Dios y rompiendo así la relación con él, Dios empezó un plan perfecto para su rescate, para el rescate del hombre que ya no estuviera bajo las garras y el dominio de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue amando al hombre. A pesar de que el hombre decidió desobedecer, Dios sigue amándole. Nos sigue amando grandemente. No importa qué tan malos hayamos sido, Dios sigue amándonos. Y desde ese momento Dios empezó a trazar un plan perfecto para el rescate del ser humano. Y la primera cosa que Dios le dijo a la serpiente, ¿se acuerdan? Aquella personificación de Satanás a través de la serpiente. No sabemos si era una serpiente física o Satanás disfrazado de serpiente, pero está una transfiguración de una serpiente hablando de Satanás. Y se acuerdan que Dios le dijo, entre otras cosas, a la serpiente, refiriéndose a la mujer, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ah, caray.
Entre el diablo y la mujer hay una, ¿qué? Enemistad. Una amistad. A veces parece que hay una amistad, pero no. Una enemistad. Creo que ese pasaje está ahí en la pantalla, si pudiéramos ponerlo. Hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. Y dice, no solo entre la mujer y la serpiente, entre su descendencia, la simiente y la simiente suya. Y dice, esta, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es algo ahí por el talón, por ahí más o menos. Y dice, mientras que en otras palabras, esa enemistad va a estar por siempre y el diablo va a estar siempre tratando de atacar a la descendencia de la mujer. Solamente se salva el que no descienda de una mujer. Si alguien no descienda de una mujer, se salvó, no va a ser atacado por Satanás. Levanta la mano si hay alguien aquí así. Entonces desde aquí dice, pero tú vas a estar siempre tratando de atacarle, pero ella te va a herir ¿en dónde? En la cabeza. En otras palabras, va a estar dando golpes y golpes y golpes y golpes, pero el golpe que te dé la descendencia de la mujer va a ser un golpe mortal. Desde ahí está establecida una enemistad perpetua entre la raza humana y Satanás. Sin embargo, aunque es muy fuerte, muy poderoso, alguien en la descendencia de la mujer le daría un golpe mortal, y ese fue Jesucristo. Esto no se trata solamente de una advertencia o sentencia contra Satanás. Quisiéramos, eso todos lo sabemos, está sentenciando a Satanás, pero también nos advierte algo a nosotros. Dios nos advierte a nosotros que descendemos de una mujer, somos del linaje de la raza humana. Nos advierte de esa enemistad, nos advierte que Satanás nos odia y quiere acabar con nosotros. Dios le dijo a la serpiente, polvo comerás por el resto de tus días. ¿Se acuerdan? Esto se lo dijo ahí por Génesis 3:14. Pero qué interesante que el ser humano, Adán, fue creado ¿de dónde? Del polvo. Y luego después le dice, después de hablar con la serpiente, también le dice a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y luego más adelante en la historia, cuando Dios llama a Abraham y le dice, tú tendrás una gran descendencia, y compara su descendencia con el polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es el alimento de Satanás? Polvo. O sea, ¿qué? ¿Polvorones? No. No, o sea, estamos hablando de personas. Satanás se deleita devorando gente. Ese es su platillo favorito. Por eso, entre más liderazgo espiritual tengan, es mejor. A él le encantan los tacos al pastor. Sí, o sea, siempre, porque él, en serio, digo, suena chistoso, pero entre Satanás le encanta devorar seres humanos. Si son siervos de Dios, mejor. Si tienen liderazgo y gente los está siguiendo, mejor para él. ¿Sí? Los echan un postrecillo ahí con con alguien más. Pero al final de cuentas, Dios nos dice, cuidado, porque eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, allá en Primera de Pedro, que dice que Satanás anda como león rugiente buscando ¿a qué? A quién devorar. Ahora, checa esto. La gente, repito, que la sociedad trata de pintarnos a Satanás como un diablito, buena onda, simpático. ¿Se acuerdan que le pegaba así un botón y ahorita no me sale la sonrisa porque ando lastima en la garganta, pero ¿se acuerdan cómo se reía? Y la gente risa y risa al verlo ahí. Salió un diablito loco debajo de la cama tocando su guitarra, ¿se acuerdan? Y no es cierto, no es cierto. Satanás es un ser perverso que quiere acabar contigo, con tu familia. Dios nos lo advirtió desde el Génesis. Tenemos que estar conscientes de ello. Dios le dijo, por eso alguien en la simiente de la mujer te va a dar un golpe mortal. Y se cumplió en Gálatas 4:4, dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.
cuando se cumplió el tiempo, la profecía se cumplió. Jesucristo vino a dar ese golpe mortal al enemigo más fuerte, más poderoso y más malo de todos los tiempos, el enemigo del hombre. Ok, nació aquí nació Jesucristo. Pero regresemos a Génesis. Siguió corriendo el tiempo. Se estableció los patriarcas, Abraham, y luego se estableció sus hijos, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y se estableció la nación de Israel. Y cuando se estableció la nación de Israel, las profecías siguieron y nos siguió dando pistas. Dios siguió dando pistas de cómo, cuándo, en dónde sería el nacimiento de ese personaje que vendría a dar el golpe mortal a Satanás. Y una de las cosas que nos dice desde hace tiempo es que vendría como un niño, como un niño. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿qué? Padre eterno, príncipe de paz. Esta profecía está dada ahí por un poco más del año 700 antes de Cristo. Poco más de 700 años ya Dios estaba diciendo que iba a venir el libertador como un niño. Esa profecía se cumple en Lucas capítulo 2. Si usted quiere abrir su Biblia, porque ahí no cabe, y aparte quiero que usted no se desacostumbre a usar su Biblia, no pierda el hábito de usar su Biblia. En Lucas capítulo 2, versículo 9, ya ven, antes llegaban bien rápido, hoy se tardan mucho, ya están perdiendo la costumbre. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, él venía a nacer como un niño. Pero las profecías también hablan de su grandeza. O sea, la profecía dice que así como es un niño, pero habla también de la grandeza de su nombre. Aunque es un niño mostrando humildad, pero también habla de su grandeza. ¿Sí me explico? Algunos pueden decir, un niño que es un niño, pero también es grande, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de su nombre. Podríamos pasar tiempo a hablar de cada uno de esos términos, pero ahorita no lo voy a mencionar. Simplemente quiero decirte que su nombre es algo grande, porque en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Dice Filipenses capítulo 2, de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y todo será para gloria de Dios. Pero ese nombre tan grande es un nombre glorioso, que es máxima autoridad en todo el universo, naciendo como un niño. Eso es lo que mucha gente no entiende, no entendió en ese momento. Todos esperaban un guerrero, un conquistador, un hombre poderoso físicamente, que tal vez viniera con un gran ejército, viniera con un cortejo anunciándole, y alguien anunciándole, viene tras nosotros Jesucristo, Rey de Israel. No sé, alguien esperaba algo así. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaban oprimidos bajo el imperio romano, la tiranía romana. Ellos sufrían bajo el imperio romano, los maltrataban, les exigían impuestos, y ellos querían ser libres, pero no podían. Muchas veces intentaron, se levantaron algunos líderes, cabecillas, rebeldes en contra del gobierno romano, pero la maquinaria romana era tan poderosa que los aplastaban fácilmente. Estos traían cuchillitos hechos de piedra, tal vez de metal, pero aquellos traían armaduras, caballos, carros. Era un imperio poderoso, un ejército poderoso. Por eso todos los intentos que hicieron por liberarse, todos fueron fallidos. Por eso ellos esperaban un libertador fuerte, conquistador, que viniera. Y luego cuando les dicen, no, es un niño, como un niño. Por eso muchos no creyeron en él, por eso muchos le rechazaron. Ellos esperaban a alguien grande. Pero nota usted aquí esto, note usted esto:
la grandeza espiritual no tiene nada que ver con la humildad. Hay gente muy humilde y una grandeza espiritual. Dios quiere darte esa fortaleza, esa fuerza en lo espiritual y por consecuencia lo físico. Pero la humildad, la sencillez, no la pierdas. He conocido a algunos que de repente ya empiezan a prosperar y se codean con gente de alta sociedad, empiezan a recibir sueldos muy altos y ya como que, es que no, ya no les hablo, ya no les hablo allá a la raza. Y tendemos a perder el piso. Y Jesús nos pone el ejemplo de, por muy grande que seas, no pierdas la humildad. La humildad es lo que te va a dar la fuerza, a final de cuentas, para que Dios te guíe. Otra cosa que vemos aquí como profecía, ya dijimos que iba a nacer como niño, pero también vendría de una virgen. Dice en Isaías 7:14, y recuerda que estamos hablando poco más de 700 años que se está diciendo esto, más de 700 años antes de que Jesucristo naciera. Isaías está diciendo: por tanto el Señor mismo os dará, ¿qué? Señal. Os dará señal. Porque los judíos estaban acostumbrados a ver señales para poder creer. O sea, si no había una señal, ellos no creían. No creían nada si no había una señal. Y si es algo de Dios, tiene que ser algo sobrenatural, algo milagroso, algo que no sea común. Ellos querían ver señales. Por eso dice, bueno, esto les será por señal. ¿Cuál es la señal? Que aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Y aquí la señal, ¿cuál es? ¿En qué consiste el milagro? En que la muchacha, era una muchacha jovencita, que nunca había tenido un hombre con ella, o sea, no había tenido relaciones sexuales, y aún así iba a resultar embarazada. Algo sobrenatural, algo milagroso, para que los judíos pudieran creer y para que Jesucristo viniera de una forma sobrenatural a través del Espíritu Santo y no a través de un varón. Entonces, por eso cuando habló de la descendencia de la mujer, no dijo descendencia del varón, sino la mujer. Aunque sabemos, ahora que ya la ciencia ha avanzado, sabemos que el varón es el que pone la semilla, ¿sí? Sin embargo, acá no iba a ser la semilla humana, sino iba a ser por el Espíritu Santo. Esa es la parte milagrosa que a veces la gente no puede entender. Hoy en día ya la ciencia, la tecnología puede hacer que una muchacha sin tener un hombre se embarace. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún así tiene que haber un varón donante. De aún así se requiere la semilla del varón. Acá no, era sin semilla de varón. Era por el Espíritu Santo que este niño iba a nacer. Así es. Bueno, y si vemos ahí en Lucas capítulo 1, otra vez vamos a Lucas, usted lo tiene, capítulo 1, y voy a leer versículo 26. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada en ese tiempo era muy similar a lo que hoy conocemos como un compromiso. ¿Sí saben? ¿Alguien se ha encontrado en esa etapa de como que le ponen ahí un letrerote y el married me y esas cosas? ¿Alguien está en esa situación ahorita comprometido? Y que no se... Lalo. Sí, cuando dices, ya le ponen el anillo de compromiso y ahora sí, ya estamos comprometidos. Bueno, obviamente mientras no hay una firma y todo eso, todo se vale echar para atrás, pero ya se puede decir que ya casi no. Ya estamos más cerca del compromiso. Y se ha dado, ¿verdad? Que a veces alguien tiene una objeción para que se casen y yo me opongo. Y a veces se han retrocedido desde el altar. Pero esto ya los va acercando más al compromiso. Algo así estaba ya comprometida María con José. Y dice aquí
y el nombre de la Virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia ante Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí está diciéndole: vas a quedar embarazada. Entonces, versículo 34. Entonces María le dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, nunca he estado con un hombre para quedar embarazada. Y le dice el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Porque fue engendrado por el Espíritu. Dice: por tanto, porque fue engendrado no por un hombre, sino por el Espíritu, por eso él será llamado Hijo de Dios. Y María solamente fue el instrumento, el recipiente a través de Jesucristo vino a la tierra. Pero se cumplió la profecía. Sería a través de la descendencia de la mujer, a través de una virgen, vendría como un niño. Ahí estamos hablando de cómo las profecías se están cumpliendo. Déjame ir más adelante. Ya mencioné que a veces normalmente los judíos querían señales. ¿Qué mayor señal que esta? Que una mujer que no tiene marido en aquel tiempo pudiera quedar embarazada. Ahí no hay manera de falsificar. No hay manera de falsificar y decir: está embarazada. No había manera de engañar a nadie. O sea, ahora ya nosotros no necesitamos señales. Ahora creemos por fe. ¿Estamos de acuerdo? Usted necesita señales para creerle a Dios. Que Jesucristo dijo ahí cuando habló con Tomás, dijo: bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Aunque no veas, no necesitamos ver milagros. No necesitamos que Dios obre un milagro en mi cuerpo y en mi salud. No necesitamos que Dios obre y me saque la lotería. No necesitamos que Dios haga grandes milagros para que yo pueda creer. Yo ya creo, pero creo en sus milagros también. Pero primero creo en Dios. Me dé o no me dé lo que yo quisiera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Eso es ese es el tiempo de nosotros. Ahora Juan 3:36 dice que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Pero el que cree no necesita señales, es por creer, por fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, que dice, está, tiempo presente. Si hoy alguien decide no creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya la ira de Dios no va a estar, sino ya está sobre esa persona. ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Salvador? Amén. Ay, pero dígamelo otra vez con un amén con convicción. ¿Usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Sí? Porque esa es la única manera de ser salvo. Dice: el que no quiere creer, el que quiere ver todavía otros medios, otras cosas, sí, yo creo en Cristo, pero también yo creo en Cristo, pero también tengo otras opciones, ahí no estamos creyendo. Y dice la Biblia que la ira de Dios ya está sobre él. Por eso dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Recuerdas cuando Pablo dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo? ¿Y qué? Y serás salvo. Tú y tu casa, tu familia. Esa es la clave, varones, papás. Si tú crees de todo corazón en realidad en Jesucristo, eso te debe contagiar a tu esposa y a tus hijos. Esposas, mamás, tienes que estar convencida de creer en Cristo y eso se va a contagiar. Aún los hijos. Hay casos de que los hijos son los que llegan primero a Cristo, a la iglesia, y hay casos en que los hijos son los que jalan a los papás y al papá y mamá. ¿Han conocido casos así? Donde los papá y mamá no vendrían si no fuera porque los niños están: oye, quiero ir al culto infantil, quiero ir a Super Kids, llévame. Sí han dado casos. Está aquí Julián y Irene, están allá abajo. Pero hay varios casos en que los niños son los que están jalando a sus papás. O a veces los niños quieren venir y sus papás: no, está haciendo mucho frío, está lloviendo, nos quedamos aquí. Jóvenes que han traído a sus papás. Hay jóvenes
que nunca han podido por el corazón duro de sus papás también, que están queriendo invitarlos, pero sus papás se resisten. No que sean gente mala, simplemente no han decidido creer, ¿sí? Entonces a eso vino Jesús, precisamente por medio de una virgen, de una forma sobrenatural vino para que pudiéramos ser salvos. Y lo que tenemos que hacer es creer en Él, en que vino a morir por nosotros, para ser el único medio de salvación. Dios preparó ese plan desde hace muchos años. Otra cosa que se decía de Jesús también, allá un poquito después de Isaías, que nacería en Belén. En cuanto al lugar, ¿te das cuenta? Como que si fuéramos cazadores y dijéramos, a ver, una pista, otra pista, otra pista, y así. O sea, hay muchas más, no me alcanza el tiempo para mostrar muchas profecías, pero así era la gente de antes. Tenía que estar viendo, ¿qué más dice la Escritura? Así es como hoy deberíamos estar examinando la Escritura, porque hay muchas señales para nuestros días y no la escudriñamos, nos vamos con la finta. Pero dice que en Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad, desde los días de la eternidad. Está diciendo, va a nacer en Belén. Y se cumple en Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 nos habla de cuando dice literalmente que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. O sea, se cumplió, literalmente nació ahí. No fue que casualidad de que se mandó a hacer un censo y que todos tenían que ir, y María iba toda embarazada, ya unos días de aliviarse, tal vez montada en burro, que era lo que más se podía tener ese tiempo. Y usted sabe, usted mujeres que saben, que han estado embarazadas, saben lo que implica estar embarazada a unos días de tu alumbramiento y a ir de viaje en avión, ¿sí? Pero en burro, en caballo o caminando, eran las opciones. En carreta, no sé en qué irían, pero como quiera está complicado. Pero Dios movió todas las piezas para que se diera lo que Él había dicho: nacería en Belén. Tuvieron que trasladarse a Belén y ahí nació. En aquel portal, en aquel pesebre, en aquel lugar donde era para animales. Ahí nació Jesucristo como lo habían profetizado. La gente sabía que vendría, pero como decía ahorita, esperaban un libertador, no un niño. Y alguien decía por ahí: de Belén puede salir algo bueno. Nah, que el libertador viene de Belén. ¿Cómo que de Belén va a salir algo bueno? Y nadie creía, muchos decidieron no creer. Es como, imagínate que hoy dijeran: de Guadalupe puede salir alguien bueno. ¿Tú qué dirías? ¿De Guadalupe puede salir alguien que se levante con gran capacidad? ¿O usted también lo duda? Porque no los escucho, ¿eh? ¿Usted qué opina? ¿De Guadalupe se podrá levantar alguien bueno, poderoso y fuerte? ¿De San Nicolás se podrá levantar alguien? Aquí hay algunos de San Nicolás. ¿De Juárez habrá alguien que se pueda levantar? ¿De Manaim podrá levantarse algún misionero? De Manaim podrá levantarse alguien que pueda ir a otro lugar, al otro lado del mundo. O sea, de Manaim, ahí no tienen dinero, están endeudados. En Manaim, ahí la gente no gana más que el mínimo. No creo que puedan enviar a alguien con misionero. ¿De Manaim se podrá levantar a alguien? Y aquí nos dice, claro que sí. En Belén hubo alguien que vino y cambió todas las cosas. En Belén, como un niño, en un pesebre, pero grande en poder y gloria. Eso es lo que Dios espera. Ellos no entendían que Jesucristo venía a establecer un reino espiritual y por consecuencia un reino físico. Él quería establecer reino físico y espiritual, pero empezando por lo espiritual se establecería el físico. Ellos querían el físico directamente. Querían algo ya fuerte que los libertara, levantara ejércitos, soldados armados y conquistaran a Roma y a todo el mundo, porque esa era su promesa.
que sería bendición a toda la tierra, y ellos la estaban esperando, pero de una forma equivocada. Otra cosa más, déjame meter el acelerador un poquito. Vendría de la tribu de Judá. En Jeremías 23, 5 y 6 nos dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamaron Jehová, justicia nuestra. Dios anunció que sería de la tribu de Judá. Otra pista más, ¿te das cuenta? Ya sabemos dónde va a salir una mujer, pero un montón de mujeres. Bueno, ya sabemos que es de la tribu de Judá. Ya se va cerrando el círculo, ¿estamos de acuerdo? Y luego todavía del linaje de David. Bueno, ya se va cerrando el círculo. Dios anunció que ahí va a ser. ¿Y sabes quién era el más interesado en que no surgiera ese Mesías? ¿Quién fue? ¿Quién crees que era el más interesado en que no naciera el Mesías? Y si ya sabe que será en Belén, de la tribu de Judá, de la línea de David, ¿qué crees que va a hacer? Atacar el linaje. Por eso rey tras rey después de David estaban cayendo y cayendo y cayendo. Unos cuantos que se mantuvieron limpios, rectos. Satanás no es que sea sabio, es astuto, pero atacó toda la línea de David. Y ahí rey tras rey estaba haciéndolos caer. Pero Dios tendría otro plan. Siempre Dios tiene un plan extra para darle en la torre a Satanás. David tuvo varios hijos. Entre ellos había dos, Salomón y Natán. ¿Cómo se llamaban? No eran los únicos, eran más. Ahorita solamente menciono esos dos. Bueno, de la línea de Salomón, si seguimos a Salomón, su linaje viene José. Y de la línea de Natán viene María. O sea que por ambos lados estaba ya cercado Satanás. Y la profecía se tenía que cumplir. Es algo padre, ¿no? O sea, Dios siempre se las va a ingeniar. Cuando ya tiene un plan para contigo, tal vez tú te andes escondiendo, no, Dios te va a agarrar, te va a encontrar, y por un lado, por otro, tal vez te andas escondiendo y sacándole la vuelta. Ya ahora sí voy a ir, me voy a esperar. Y sabes que Dios tiene un plan contigo, y de una o de otra forma te va a traer, porque Dios no se le escapa nada. Dios no se le escapa nada. O sea, haz de cuenta que decir, tienes dos opciones: por las buenas o por las malas, pero vas a estar aquí. Cuando los muchachos le dicen a su mamá, no quiero lavar los trastes, su mamá le dice, bueno, tienes dos opciones: los lavas por las buenas o los lavas por las malas, pero los vas a lavar. Dios nunca planea una derrota. Dios no planea las derrotas. Lo que Él hace se cumplirá. Él dijo que vendría la tribu de Judá, y fue de la tribu de Judá. Por último, dice que este personaje que viene a ser Jesucristo sería el heredero del trono de David. Dice aquí en Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estaría en el trono de David. Y ahora ya está cerrado el círculo de la línea real, línea de reyes. Eso es lo que Dios había planeado. En Lucas 1:32, Lucas capítulo 1 versículo 32, nos dice lo siguiente: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, ¿qué? El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Y su reino no tendrá fin. Es decir, ahí estará por siempre, por los siglos de los siglos, reinando desde el trono de David. Y eso es lo que Dios está esperando, simplemente para que tú vengas y seas parte de ese reino. Desde el trono de David, Jesucristo estará reinando en todo su reino universal. Lo físico, lo espiritual estarán bajo la autoridad de Jesucristo, y nosotros seremos vamos a decirlo así, su gabinete de gobierno, dependiendo de qué tan fieles somos con Él.
Dependiendo de qué tan fieles somos en su servicio, estaremos ahí o más allegados o más lejos. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted será parte de ese reino universal. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, definitivamente tengo que decirle, la ira de Dios está sobre usted. Porque la clave es recibir a Cristo en su corazón, entregarle tu vida, creer de todo corazón en Él, para que tú seas parte de ese reino universal, dirigido desde el trono de David. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que valore ese gran plan que Dios tiene para ir a buscarte hasta donde tú te encontrabas. Yo no sé dónde estabas tú cuando conociste a Cristo. Yo no sé qué tan malo eras ni cómo estaba tu vida, pero Jesucristo sí sabía. Y Dios desde un principio trazó un plan para irte a buscar detrás de esos problemas, detrás de esas angustias, o tal vez en plena felicidad. No sé dónde estabas tú, pero ahí donde Dios te encontró, ese fue un plan trazado desde hace muchos años para poder traerte a sus redil, traerte a su redil. Es que valoremos y empecemos a trabajar para Dios, empecemos a servirle. La palabra es perfecta, lo estamos viendo. Solo una muestra, así dicen, para muestra basta un botón. Lo que vimos ahorita es menos que un botón, una pequeña parte de que nos muestra que la Biblia es perfecta. Lo que dijo se cumplió al pie de la letra, y lo que no se ha cumplido todavía se cumplirá. Y Jesucristo estará reinando desde el trono de David hacia todo el universo. Seres físicos, seres espirituales, bajo la autoridad de Jesucristo, y tú puedes ser parte de ese reino. Si no le has recibido a Cristo, yo te invito a que en este momento tú lo hagas. Recuerda, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted ya es salvo, comprométase, demuestre a Dios su fidelidad, su lealtad, para que usted sea parte de ese reino.